Hola, bienvenidos a nuestro curso de comprensión lectora. Hoy vamos a ver las preguntas de extrapolación y las preguntas de extrapolación por negación. Preguntas de extrapolación por condición supuesta. Abarcar el texto significa comprender sus posibles implicancias, por lo cual debemos de extender esa comprensión más allá de los límites establecidos por el autor, así como aplicar algunas de las ideas del texto a situaciones o problemas nuevos que no están incluidos explícitamente en él. Debemos ser conscientes de los términos con los cuales se ha planteado la comunicación, así como los límites posibles de la extensión correcta. Por ello, la extrapolación es una inferencia con algún grado de probabilidad. Veamos el siguiente ejemplo. De alguna manera podemos decir que los animales dentro de la ciudad se encuentran en el zoológico, de lo cual podemos entender que los animales de manera natural no se encuentran en la ciudad, sino en la jungla o fauna, llámese también naturaleza. Por consiguiente, podemos interpretar que de alguna manera el zoológico vendría a ser un lugar de cautiverio para poder observar los animales que obviamente no están en su hábitat natural. ¿Qué es la extrapolación? Extrapolar es predecir la continuidad de un discurso, realizar interpolaciones en caso de existir lagunas o vacíos en el texto, inclusión de nuevas ideas en caso de omisión. En ese sentido, la extrapolación consiste en la realización de predicciones basadas en la comprensión de los textos o condiciones descritas en el texto. Es la formulación de hipótesis sostenibles sobre la base de informaciones contenidas en el texto. La extrapolación puede realizarse de distintas maneras. A continuación, exponemos algunos casos. Primera forma, oposición total. La variación de los datos en sentido contrario a lo señalado por el autor. Si nosotros decimos que en esta parte del mundo nos encontramos de día, la oposición absoluta y total, asumiendo la parte contraria del mundo, es que se encuentren de noche. Bajo esa consigna, si nos encontramos en la parte occidental del planeta y para nosotros en este momento es de día, podríamos inferir a manera de extrapolación que posiblemente en el otro lado del planeta, es decir, la parte oriental, en este momento es de noche. Segunda forma, posterioridad. Si los datos se refieren a una secuencia de periodos o etapas, la extrapolación implicará un intento de extender dicha secuencia a un periodo posterior, incluyendo a los que prosiguen a este. Por ello, podemos decir que la llegada y descubrimiento de Colón a un nuevo continente cambió la forma del pensamiento para los hombres. Podemos asumir que esta nueva forma de ver el mundo abrió paso a la imaginación y el avance de la tecnología para la búsqueda de nuevas fronteras más allá de las estrellas. Tercera forma,
parametral. Si el texto se refiere a un tema en particular, la extrapolación puede representar el intento de extender las ideas a otro tema o situación en el cual es aplicable. Esto es más que una simple modificación de la forma de comunicación. Es el traslado de los conceptos a otro tema distinto del original. Por ello podemos decir, como ejemplo, que en los últimos años el incremento del caos vehicular por el aumento demográfico y una notoria carencia o falta de infraestructura y de prevención por parte de las autoridades en la ciudad capital, Lima, Perú, es cada vez más alarmante. De lo cual podemos asumir que esta problemática en general, en el colapso de vías de circulación vehicular y de sus variables derivadas, no es solo de la llamada Ciudad de los Reyes, sino también de todas las ciudades importantes de la región. Cuarta forma, deductivo-inductivo. Si un texto hace referencia a un tema específico particular, la extrapolación puede referirse al género del cual ha sido extraído dicho tema. De manera inversa, si los datos tienen que ver con una generalidad, la extrapolación puede aludir a un caso específico particular. En este caso, vemos dos fotografías. En una se ve la polarización extrema, tanto como el contraste económico que existe en la ciudad capital. Asumamos que del país a la capital se entiende que la capital es la ciudad más importante y con mayor fuentes de riquezas, pero en condiciones generales la situación sería de alguna manera de entender cuál sería la relación económica o si se sostendría dentro de las condiciones comparativas del país hacia la ciudad más pobre de dicho país y de manera viceversa. De este modo, la extrapolación consiste en contrastar el contenido de un texto determinado con la información de otros textos con el fin de evaluar su plausibilidad o fecundidad. Por ello podemos decir que la extrapolación es una forma de determinar el más alto nivel de la comprensión lectora. Si un texto adquiere valor con este traslado conceptual, extrapolar es justamente colocar algo afuera en otro polo, demuestra su eficiencia como productividad, su fertilidad en el entendimiento de la lectura. Por ello, si nosotros decimos que en condiciones nocturnas la onomatopeya más reconocida, al animal más reconocido, es la del aullido, en este caso del lobo. Caso opuesto, podemos asumir que el sonido onomatopeico que caracteriza a la condición de día sería el del canto del gallo, ya que es el sonido onomatopeico que de alguna manera todos reconocemos como parte de la mañana. La extrapolación puede realizarse de distintas maneras. Enunciaremos dos de ellas, las más recurrentes en exámenes de admisión. Primero, hacer un viraje radical en el pensamiento del autor y establecer las consecuencias que se desprenden de ello. Y segundo, extender la lógica de las ideas de un texto a otro campo, a otro tema, o a otro periodo o a otra situación. Preguntas por negación.
Se trata de una inferencia de mayor complejidad, donde el postulante, a partir de la negación de algo planteado en la argumentación, debe suponer la consecuencia. En el examen de admisión se puede plantear la interrogante concerniente a la extrapolación por negación de las formas siguientes. Si el autor tomara como punto de partida lo contrario de lo que se afirma, se podría deducir. Si partimos de un supuesto contrario a lo expresado en el texto, se puede deducir que, si se negara X situación, sucedería que, si se invirtiera la siguiente idea, se pensaría que, y condicionalmente, la respuesta tendría que ser una idea totalmente opuesta a la vertida en el texto. En nuestro primer ejemplo, observamos en nuestra lectura que de alguna manera el capital intelectual, es decir, el uso de la inteligencia, fue el elemento que destacó la supervivencia del hombre primitivo, básicamente entre el hombre de Cro-Magnon y el hombre de Neandertal, siendo obviamente el de Cro-Magnon el que más eficientemente utilizó este capital. Bajo la consigna, si partimos del supuesto contrario a lo expresado en el texto, nosotros podríamos deducir que la respuesta C sería la más correcta, ya que nos manifiesta que el hombre de Neandertal aprovechó mejor las condiciones idénticas presentadas tanto a ellos como al hombre de Cro-Magnon, lo cual es totalmente opuesto desde el punto de vista de la lectura. Preguntas por condición supuesta. Se trata de una inferencia compleja donde, teniendo como referencia lo argumentado en el desarrollo del tema, se creará un supuesto que permite llegar a una conclusión. Las formas de preguntar son: a partir del texto se supone, entonces, si creamos el supuesto de, la consecuencia sería, y por ende podemos resaltar lo siguiente: las preguntas de extrapolación siempre se presentan con el esquema si, entonces y continuación de idea. Ejemplo 2. En nuestro texto observamos que el tema de la lectura refiere a Eris, diosa de la discordia, la cual trató de sembrar cizaña entre las diosas Hera, esposa de Zeus, Palas Atenea, protectora de las artes y las ciencias, y Afrodita, diosa del amor, debido a que Eris fue la única diosa que no fue invitada a una fiesta nupcial en donde participaron todos los dioses y diosas del Olimpo. Por ende y por ello, para arrojar su maldición sobre esta afrenta u ofensa a su persona, lanzó una manzana de oro con la leyenda "a la más bella", agregando así la fiesta. Para discernir esta situación o condición, Zeus, padre de los dioses, pidió su opinión en condición de consulta a Paris, bello hijo de Príamo, rey de Troya o Ilión, el que era considerado el hombre más bello de la tierra. La pregunta de extrapolación sería la siguiente: un escultor, según se desprende de la lectura, y el problema es la no presencia del escultor dentro del texto. Bajo esa consigna, lo que se entiende es que un escultor en la época griega de alguna manera tenía que tener responsabilidad o vínculo con alguna de las divinidades mencionadas. Bajo esa consigna, la lógica nos implica que la diosa en este caso a destacar era Palas Atenea, ya que ésta era la protectora de las artes y de las ciencias. Por ende,
Su resguardo hacia la adoración de esta diosa sería el hecho recurrente dentro de la interpretación natural por extrapolación hacia nuestro texto. Conclusiones. La extrapolación es un método científico lógico que consiste en suponer ante cambios de curso de acontecimientos se pueda llegar a una nueva conclusión. Se requiere por parte del lector que tenga una capacidad mental mayor del que requieren los otros tipos y que amplíe las tendencias más allá del contenido del texto.